pero les agradezco que hayan llegado. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, buenas tardes. Soy Jorge Sabaraín, director del Teatro La Concha. Tengo el placer de presentar a el maestro Miguel González, crítico por antonomasia de este país. Y estará en la conversación del día de hoy con nosotros, la segunda conversación que se tiene en el marco de esta exposición Cavilantes, cuya organizadora, María Cecilia Galito, está con nosotros y a quien le doy la palabra. Buenas tardes a todos. Maestro Miguel, ya hemos conversado un poquito antes. Le doy a usted la palabra. Vamos a trabajar sobre imitatio, la relación entre teatro y pintura. Sí. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto. Es un placer, porque soy un gran espectador de teatro, un espectáculo adicto de la ópera, de la danza, del cine. Y pienso que la relación ha sido, dijéramos, intensa y extensa, no solamente de las artes plásticas hacia el teatro, sino de todas las artes escénicas hacia las artes plásticas. Y dijéramos, las cosas más cercanas que tenemos de esos ejemplos son las vanguardias del siglo XX y lo que va del arte contemporáneo. Es decir, que a cada uno de los movimientos de las vanguardias correspondía respuestas teatrales, respuestas dancísticas, respuestas del cine, respuestas en la ópera. Entonces, y de influencias mutuas. Por ejemplo, tenemos el gran ejemplo de Casimir Malevich, el padre del suprematismo. Entonces, el cuadrado negro de la Galería Tetriakov y el cuadrado blanco sobre blanco del Museo de Arte Moderno de Nueva York, esos cuadros salieron de las escenografías teatrales. Entonces, primero fue escenografía teatral y después pasó a hacer estas pinturas suprematistas que son pues un hito del espacio, del vacío, de la nada, ¿no? Y seguramente pues la figura más popular de Picasso, que hizo pues escenografías para los ballets de Diaghilev, ¿no? Para el sombrero de tres picos, la escenografía, el vestuario, para el ballet de Jean Cocteau y Satie Parat, que hizo el vestuario cubista, ¿no? Entonces hay, dijéramos, esas relaciones. Volviendo a nuestro mundo actual, al mundo del performance, al mundo del happening, al mundo de las acciones, entonces dijéramos, esas fronteras se vuelven cada vez más porosas y las artes entran en una hibridación, ¿no? La influencia, dijéramos, del teatro en la danza, ¿no? Hubo hace unas décadas el teatro danza, ¿no es cierto? Un poco hibridándose y también, dijéramos, volviendo las fronteras porosas de lo uno y de lo otro. Entonces, eso es, dijéramos, muy interesante, ¿no? O, dijéramos, la escultura pública, las acciones. Tenemos, por ejemplo, una acción de Doris Salcedo en la Plaza de Bolívar, bajando sillas de la Palacio de Justicia que había sido incinerado, ¿no? Y entonces dijéramos, eso es una acción teatral, es una acción de artes plásticas, es una acción de escultura, ¿no? No podíamos decir que es una sola cosa, sino que son varias, dijéramos, al tiempo. Entonces, dijéramos, eso es, pues, muy interesante, como de parte y parte. Acabo de ver hace 4 días la producción de la ópera Turandot de Puccini, montada por Walt Wilson para el Teatro Real de Madrid. Quería recordarles que Walt Wilson se ganó un premio de escultura, ¿no? Con sus performances, con sus puestas teatrales, ¿no? Que son aparentemente minimalistas, pero dijéramos en el caso de esta Turandot era muy kabuki, muy japonesa, muy china, ¿no? Sin ser lo uno ni lo otro de una manera total, dijéramos muy contemporánea,
y por supuesto con grandes espacios de luz y minimalista. Entonces, las artes visuales, ¿no? Que también dijéramos hoy se han enriquecido, ¿no? De lo que ha producido, dijéramos, el video en las escenografías teatrales, en las escenografías operáticas y dancísticas, dijéramos, se ha enriquecido, dijéramos, la experiencia, ¿no? Y, dijéramos, ha alimentado, eh, dijéramos, propuestas y se ha pasado, dijéramos, de un historicismo, ¿no es cierto?, a grandes libertades, ¿no?, del mundo de la interpretación. Hay, dijéramos, en el mundo teatral muchas líneas, ¿no? Las líneas, pues, clásicas, conservadoras, ¿no? Que están muy bien y que pueden hacer reconstrucciones escenográficas y de vestuario y de época, pero hay otras maneras, dijéramos también, de representar a los clásicos, de representar a los griegos, de representar a Shakespeare, de representar a Beckett, a Lorca, ¿no es cierto? De una manera, dijéramos, más contemporánea, olvidándose, dijéramos, de la historia y haciendo, dijéramos, reflexionar. Lo que hace un gran director escénico y lo que hace un gran director de escenografía y de luces, ¿no? Pensaría que escoger el texto del autor, ¿no? Y entonces entrar a reflexionar sobre él y hacerse preguntas problemáticas para poder solucionar la luz, el ambiente, dijéramos, la atmósfera en distintas direcciones, ¿no es cierto? No hay, dijéramos, una verdad, ¿no? Hay, dijéramos, un camino a la aventura, ¿no es cierto? Y qué es lo que hace, pues, dijéramos, del arte contemporáneo tan rico. El mundo de las artes es un mundo multidireccional, ¿no? No hay una sola verdad, no existe solamente el minimalismo, no existe solamente las reconstrucciones históricas, sino que dijéramos es un mundo abierto y sustancioso y las versiones, entonces dijéramos contrastan. Por eso es tan interesante ver la misma obra en las distintas versiones, ¿no? Que son una aventura, dijéramos, en lo visual, en la interpretación del texto, en la interpretación del actor, en su expresividad del cuerpo. Y entonces esas distintas versiones de una misma obra nos enseñan, dijéramos muy bien, que existen distintos caminos, que no hay, dijéramos, verdades absolutas y que el mundo de la imaginación, que es un mundo vinculado al arte, a las artes escénicas, a las artes visuales, entonces es un mundo pues enriquecido y dijéramos sin límites, infinito, ¿no? Que no lo podemos, dijéramos, atrapar en unas clases, en unas verdades, en una sola teoría o en varias teorías, sino que siempre aparece, dijéramos, desbordante. Y cada vez que vemos espectáculos que reflexionan y que son nuevos, entonces pensamos que podemos ir más allá. Acabo de ver también el video que hizo Marina Abramović, que es pues la gran performista serbia, sobre las distintas muertes de María Callas. Se llama Siete muertes de María Callas. Este año estamos cumpliendo o vamos a conmemorar durante todo el año el centenario de María Callas, que nació en diciembre, hace 100 años en Nueva York. Entonces, ella hizo estas muertes con la voz de María Callas, ¿no? En sus grandes muertes de la ópera, ¿no? En la muerte en La Traviata, en la muerte en Carmen, en la muerte en Tosca, en la muerte en Norma, ¿no? En Otelo, ¿no? Etcétera.
dijéramos, con una gran imaginación, tratando de contemporaneizar y sobre todo, que es un gran privilegio del arte, que estas muertes reinterpretadas en el mundo contemporáneo, entonces dijéramos, tuvieran una verdad y un sentido y un significado y un significante. Entonces, por ejemplo, Tosca muere aventándose del Castello Sant'Angelo al final de la ópera, y entonces acá en la interpretación de del personaje de, de Tosca cantando el Vicidarte, entonces ella se avienta de un rascacielos y todo el video muestra cómo desciende y desciende, dijéramos, en cámara lenta. Por ejemplo, para la muerte en Otelo, como sabemos por Shakespeare, que fue lo que tomó Verdi para escribir su Otelo, entonces Desdémona muere estrangulada. Entonces acá ella canta al final de la ópera el Ave María y se va despidiendo porque presiente que algo terrible le va a pasar con este señor tan celoso, y entonces la puesta en escena de Marina Abramovich es con un actor que le acerca tres grandes boas constrictor, ¿no? De tres colores distintos que la envuelven y la estrangulan, ¿no es cierto? Mientras se oye la voz de María Calas, pues, en la área final de Desdémona antes de ser, dijéramos, estrangulada. Y Norma, por ejemplo, que esto determina el ciclo de las 7 muertes, entonces están cerca de una gran hoguera, entonces llega el humo, ¿no es cierto?, las pavesas, ¿no? Y muere ella incinerada en esa gran hoguera, como pues murió Norma en la ópera de Bellini, ¿no? Entonces dijéramos, esto es un artista performista, pero uno no podría dejar de pensar que Marina Abramovich también es inseparable del teatro, es inseparable de la ópera, es inseparable pues de las acciones, ¿no? Y entonces no la podemos encasillar, dijéramos, tan fácilmente, ¿no? Afortunadamente vivimos en un mundo lleno de contradicciones, de la violencia, de la muerte, de la guerra, del cambio climático, ¿no? De la violencia callejera, de la asfixia, de la pobreza, que se ha incrementado pues sustanciosamente en los 5 continentes, y entonces eso es excitante para las artes. Me acuerdo que Enrique Buenaventura decía, yo ya no podría vivir en un país sin guerrilla, ¿no? Y los artistas más interesantes, los autores más interesantes, las obras más interesantes son las que nacen, dijéramos, de esos conflictos, ¿no? Eh, que, dijéramos, logran estremecer y conmover. Entonces es, dijéramos, muy interesante, dijéramos, cómo el mundo de la guerra, ¿no es cierto?, ha sido tan inspirador para las artes, pues que es que la guerra es la que inspira la Ilíada de Homero, ¿no es cierto? La guerra es la que inspira las grandes epopeyas, ¿no? Las grandes pasiones, ¿no? Entonces dijéramos que el amor y la guerra son como los paradigmas de esa humanidad, que son las que se expresan en las artes plásticas, que son las que se expresan en las artes escénicas, ¿no? Y que hacen tan conmovedor, dijéramos, este mundo. Y por eso seguramente la gente las va a ver, ¿no es cierto? Los griegos hablaban de la catarsis. Entonces así la gente sepa los argumentos de Hamlet y, y de Electra, vuelve otra vez a ver para sentir, dijéramos, esa emoción, ¿no? En esa catarsis. Hay algunos grupos teatrales y algunos grupos operáticos y de danza que se deciden, dijéramos, por lo más conservador, pero otros son, dijéramos, experimentales por antonomasia, ¿no?
Por ejemplo, una de las ciudades más experimentales en todo es Berlín. Entonces, cuando uno va, pues, el teatro, no solamente pues el Berlín Ensemble legendario de Brecht, sino, dijéramos, la ópera, ¿no? Eso la vuelven patas arriba de todo lo que uno pueda pensar. El otro día vi una ópera romántica, que es como el inicio de la ópera romántica alemana, eh, que se llama Fleischschott, el cazador furtivo, y que es pues una leyenda en un bosque. Pero cuando yo la vi en Berlín, esto se había convertido en una orgía de sangre y en la mitad del bosque, ¿no? Estremeciendo la música, dijéramos, de Weber, ¿no? Y hay una ópera de Strauss que es sobre el teatro, sobre qué es más importante, si la palabra o la música, ¿no? Que era un conflicto en el mundo del teatro y en el mundo de la ópera y todas estas cosas de Servineta y la diva y todo esto. Pero en la ópera de Berlín esto se convirtió en una rivalidad, pues, ¿no? No, entre tenistas y basquetbolistas, ¿no es cierto? Entonces, de algo, ¿no? Que rompía usando correctamente, dijéramos, la música de Strauss y todas sus estridencias. Entonces, pienso que vivimos en una época, dijéramos, muy emocionante, de grandes conflictos, y creo que eso es un privilegio para el mundo de la inspiración, para el mundo de la producción y para poder hacer cosas, dijéramos, conmovedoras, que es el ámbito, dijéramos, de la producción artística. Conmover. Sí. Conmover. La palabra anterior fue porosidad. Y otros dos elementos que están marcando mucho la producción contemporánea son poder reproducir el tiempo a muy corta velocidad. Lo que hace Abramovic Sí. es volver a revisar toda una mirada de la vida de Callas, de esta gran diva de la ópera, y reensamblarla. Estamos como repitiendo siempre, no nos libramos nunca de Occidente. O sea, tenemos nuestros discursos afincados en una No, en una mitología o en una construcción netamente revisada y que nos da identidad. De hecho, venimos de allí. Pero, ¿qué sucede con Brasil? ¿Qué sucede con esa mirada de los guaraníes en Paraguay? Porque no hay una gran epopeya latinoamericana. ¿Qué es lo que nos pasa? no, sí tenemos nuestras, dijéramos, nuestras producciones. Y el mundo contemporáneo ya no mira solamente sobre sí mismo, sus propios continentes, sus propios territorios. Eh, Todas las producciones están ahora mediatizadas por África, por Asia, ¿no? Por Europa, por América Latina, por Australia, ¿no? Entonces, ahora acabo de ver por la televisión anoche una transmisión del Teatro Julio Mario Santo Domingo, de la ópera El Elixir de Amor de Donizetti. Y entonces me sorprendió porque la acción era en La Guajira, ¿no? Entonces el Dulcamara, que es este charlatán que está vendiendo menjurjes para que la gente pueda conseguir el amor, el elixir del amor, entonces no viene con su carreta como en la ópera de Donizetti, sino que viene en un barco y se parquea ahí en la playa de La Guajira y, y, y los actores son pues con indígenas, con las vestimenta guayú y con los vestidos y las mantas, Adina, la heroína, entonces con su manta guajira y baila la chichamaya y todas estas, todo con la música de, y que viene mucho al caso, ¿no? La porosidad. Sí, no, dijéramos, no, es una solución, dijéramos, inteligente y va allí, ¿cierto? El otro día vi hace tiempos
en Nueva York se fundó un ballet que se llama el Ballet de Harlem, ¿no? Que es de negros y que bailan el ballet clásico, ¿no? El Lago de los Cisnes y Giselle y todas estas cosas. Y entonces yo vi la producción de Giselle y era muy interesante porque entonces, pues, con todos los bailarines negros, ¿no? Esto no puede ser, pues, Giselle en Europa, ni nada de esta cosa del ballet romántico. Entonces era, pues, toda la estructura, claro, del ballet romántico y la música y todo, pero la Giselle negra era a la orilla del Mississippi, con estos árboles gigantescos y con cocodrilos y con todas estas cosas, ¿no? Y entonces dijéramos tenía mucho sentido. De la misma ópera del Santo Domingo vi ahora el año pasado una producción de Tosca, ¿no? Que este conflicto político de este momento, de la época napoleónica y todas estas cosas. Y entonces ellos pasaron la acción a el Bogotazo, ¿no? Y entonces ponían en la iglesia, que era en la ópera de Bogotá, el voto nacional. Entonces ponían grafitis al principio cuando Tosca va a encontrarse con el pintor. Entonces, grafitis decían, nos están matando y todas estas cosas. Y entonces también tenía mucho sentido porque Tosca es una ópera política, ¿no? Y entonces la invasión napoleónica en Italia, y, ¿no? Y ella es pues una persona que está a favor como el pintor de la Italia y en contra de la invasión napoleónica, que es Scarpia, la cual ella mata, y todas estas cosas. Entonces, dijéramos, eso es interesante para su pregunta, para no, dijéramos, tratar, dijéramos, de reconstruir cosas, dijéramos, ajenas a nosotros, ¿no? Y esto lo ha hecho, pues, el cine colombiano en sus mejores versiones, lo ha hecho el teatro colombiano, pues, pienso que, por ejemplo, esta leyenda medieval que montó Enrique Buenaventura de Tomás Carrasquilla, de la diestra de Dios Padre, esto del demonio y la muerte en el árbol, y esto es una leyenda medieval. Carrasquilla la toma porque Peralta se convierte en un personaje folclórico colombiano. Cuando yo era chiquito, me dormían contándome cuentos de Caperucita Roja y de Pinocho y del Niño de las Habas. Pero mi abuela que me contaba el cuento, entonces también me contó el cuento que ella decía que era Peralta, ¿no? Mi abuela me llevó por primera vez al teatro a ver los infantiles y todo, pero una vez fuimos a ver La diestra de Dios Padre, ¿no? Yo no sabía pues nada del teatro, ni del TEC, ni de los actores, ni de nada, y entonces estuve emocionadísimo de ver una obra que yo ya conocía y que traía allá Peralta y San Pedro y la muerte y la Peraltona y todas estas cosas. Y entonces esto, dijéramos, tiene, dijéramos, como un sentido. Con razón, los historiadores del arte teatral colombiano fijan La diestra de Dios Padre como la primera obra teatral, dijéramos, colombiana, ¿no? En sus entrañas, y no era, dijéramos, lo que se hacía antes, ¿no? Con Víctor Mayarino, que era tratar de representar a María Antonieta y a todo, dijéramos, en este teatro, sino a investigarse, dijéramos, a sí mismo, ¿no? Entonces, eso era, dijéramos, muy interesante. Después Enrique Buenaventura, por ese mismo momento, hizo una obra también inspirada en el folclore del Pacífico, que era Tío Conejo Zapatero, ¿cierto? Escogiendo el folclore del Pacífico, y eso está muy interesante, ¿no? Y la Candelaria y el TEC, que son nuestros teatros modernos por autonomacia, entonces también montaron obras pues sobre Gaitán, sobre las tomas, sobre dijéramos la historia colombiana, y no solamente pues Shakespeare y Molière que son básicos, y pero Lorca, ¿cómo sino encaminas una también memoria? dijéramos que hubiera una dramaturgia nacional, ¿no?
dijéramos, salida de esas entrañas y que la gente se pudiera identificar, dijéramos, con esos personajes y ir al teatro para, dijéramos, emocionarnos con nuestros propios sucesos, conflictos y historia. Construir una memoria. Sí. Camilo Torres de la Candelaria es una Sí, obra bastante interesante sí. y que te sacude, te vuelve al presente y te hace sentir como esto pasa, esto sucede, ¿qué pasa? Sí. Una reflexión necesaria y creo que acompañado de todo el mundo de Occidente de Grecia, nosotros tenemos que estar activos, ¿no? Sí. Preguntando que esa porosidad también se dé, que existiera un proceso de pensarse lo que ha sucedido durante estos últimos 100 años dentro del teatro colombiano. Yo quisiera darle la voz a alguno de los asistentes si alguien quisiera preguntar. ¿Es posible que alguien tenga alguna pregunta para el maestro González, por favor? No. Sí, Oscar Salamanca. Buenas noches a todos. Buenas. Sí. Buenas noches, maestro, por estar ahí con nosotros, acompañándonos en este proceso. Maestro, de repente mi pregunta no tiene nada que ver ni con el arte, o bueno, sí un poco con el arte, pero no tanto con el teatro. Sí. ¿Por qué? Porque yo lo reconozco a usted como crítico, crítico de arte. Sí. Quería hacerle como una pregunta más ansiosa, maestro, acerca de dónde está la crítica de arte en Colombia hoy. Bueno, la crítica de arte ha fluctuado y se ha desplazado y ha cambiado. Cuando nosotros pensamos en nuestra historia del arte y en la crítica de arte en Colombia, ¿no? Entonces la gente le viene a la memoria, dijéramos, Marta Traba, para decir algo, que era una crítica contundente, sectaria, con verdades absolutas y todo esto. Cuando los artistas colombianos comenzaron a profesionalizarse entrando a las universidades, esto sucedió en los años 60, que después Beatriz González y Ana Mercedes Hoyos, que estudiaron en universidades, ¿no? Entonces, dijéramos, la crítica también se emitió desde las universidades, ¿no es cierto? Entonces había críticos que no eran tan militantes a través de la televisión y el periódico y revistas como Marta Traba, sino que era una crítica historicista, una crítica de análisis y reflexión. Por ejemplo, estoy pensando en Eugenio Varna y Cabrera, ¿no es cierto? Entonces él no era un señor, dijéramos, de polémicas, ni de atacar artistas, ni de nada, sino, dijéramos, de analizar obras. Hoy la crítica está, dijéramos, diversificada. Muchos de los críticos se dedicaron a hacer curadurías, que es una disciplina pues relativamente nueva en Colombia, y entonces esa es una manera de emitir opinión, ¿no es cierto? Cuando yo hago una exposición individual, antológica, histórica, o una exposición colectiva para probar dijéramos, una tesis, ¿cierto? Entonces la crítica no es solamente, dijéramos, la que aparece en una columna en el periódico como era antes. En los años 70 aparecieron en Colombia revistas especializadas de arte, ¿no? La única que ha sobrevivido a eso es Arte en Colombia o Art Nexus. Y entonces allí hubo una oportunidad de hacer, dijéramos, artículos monográficos más detenidos, históricos, ¿no? Dijéramos, reflexiones más a profundidad que en una columna, pues, de un periódico, dijéramos, al estilo de Marta Traba, como era antes. Las otras revistas, pues, no sobrevivieron por distintos motivos, que era Arte del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Revista de Medellín que dirigía Alberto Sierra, etcétera. Entonces, la que ha persistido hasta hoy, entonces allí, dijéramos, se emiten, dijéramos,
como el registro de los acontecimientos, y hay, si vemos la revista, entonces dijéramos, podemos seguir algo del acontecimiento. La crítica también se expresa en los textos de presentación de las obras en las galerías, en las exposiciones antológicas o historicistas, dijéramos en los museos, entonces dijéramos está por allí. Pero obviamente uno espera una crítica diaria o una crítica semanal en los medios de comunicación, y esto no ha sucedido, porque una de las grandes características de los países subdesarrollados como el nuestro es como la farandulización de la cultura, ¿cierto? Entonces, para nosotros, dijéramos, la salsa o Amparo Grisales o Shakira, entonces en los espacios de televisión, para la farándula televisiva, ellos son la cultura, ¿cierto? Como el presidente pasado que teníamos nosotros, Duque, para él, la gente exitosa de la cultura, ¿no? Con su política completamente errática y equivocada de dijéramos, la promoción de los empresarios, ¿no? Entonces, para él, los protagonistas de la cultura de los empresarios, Silvia Chirasi y el señor Dangond del Vallenato, y Carlos Vives y Shakira, esos eran para los ejemplos de la cultura colombiana exitosos. Y entonces él, con la economía naranja, pretendía que Doris Salcedo se volviera como Shakira, ¿no es cierto?, famoso en el mundo entero, aparte como farándula, ¿no es cierto? Porque pero eso no es un concepto del señor Duque, presidente de la República, eso lo piensa la televisión colombiana, la prensa colombiana, las revistas colombianas, hay una farandulización de la cultura, ¿no? Y entonces la crítica es muy escasa, ¿no? Que sucede un poco en El Espectador, en El Tiempo, ¿no? Esporádicamente en los periódicos de la costa, de Bucaramanga. Sí hay una necesidad de que sea una crítica pues contundente, que es lo que uno encuentra pues en Nueva York y en París, que se reseñan todas las exposiciones y todas las óperas y todas las obras teatrales, ¿no? Pero esto no es solamente la crítica de las artes plásticas, sino la crítica teatral, la crítica de danza, la crítica de ópera, la crítica cinematográfica, ¿no? Sí. Hay una necesidad de que haya una crítica diaria y persistente. Cuauhtémoc. Muchas gracias. Quisiera un poco ahondar en esta pregunta que hizo el maestro Salamanca y que ha respondido Jorge Sabarain, en el sentido de que yo creo que sí hay nuevos espacios para la crítica, no necesariamente muy positivos, pero así como se ha desplazado a las revistas especializadas en el mundo hispanoparlante, se han creado nuevos espacios críticos en las redes, y creo que al menos en México tenemos un caso muy raro, que es el de Avenida Lesper, que se ha vuelto la voz de quienes sobre todo detestan y combaten las nuevas manifestaciones artísticas. Creo que esta crítica del nuevo arte, del performance, del video, la fotografía, de las exploraciones y las experimentaciones, tanto escénicas como plásticas, viendo un muy mal momento en nuestros países, incluyendo España, creo yo, porque se le da más voz a quienes a quienes atacan estas nuevas creaciones culturales, que a quienes las crean, ¿no? Entonces hace falta una crítica que migre también a otros espacios y que abarque a otras audiencias, Sí, ¿no? Que le las permitan redes, entender y participar de la escena contemporánea. sí, Eso es. las redes han sido muy importantes. Hay, pues, estaba la columna que ya desapareció
la columna de arena de José Ignacio Roca y está todavía pues esfera pública y todo. Pero las redes también han hecho que las inmediatez de las cosas se conviertan, pues dijéramos, en opiniones. Por ejemplo, esfera pública difunde mucho, ¿no? Pero le da cabida, dijéramos, a todo el mundo, no tiene ninguna elecciones. Pienso que es una falsa democracia, ¿no? De decir, bueno, usted diga lo que quiera, cuando quiera y como quiera, ¿no es cierto? Y las redes, el internet, el WhatsApp, ¿no? Han limitado los lenguajes, ¿no es cierto? Y entonces son como telegramas que se mandan y que se vuelven, dijéramos, virales, ¿no es cierto? Y que no tienen que ver, dijéramos, con esta grandes textos, estas grandes reflexiones, ¿no? Que deberían ir acompañando y que la producción artística merece, ¿no? Las artes plásticas, del teatro, del cine, de la ópera, de la danza. Yo quiero agradecerles a ustedes por haber estado acompañándonos. Esperamos que en una otra próxima oportunidad podamos conversar los cavilantes de manera detenida y lentamente con el maestro Miguel González. Les agradezco mucho a ustedes estar aquí y a usted, maestro, porque tenemos mucho que conversar, mucho que construir. Yo encantado. Bueno, pues bienvenido Suerte al en Grupo sus Cavilante. proyectos, mucha energía y que la guerra nos inspire. Dios mío, Ares. Bueno, señores, mil gracias. Nos vemos pronto y bueno, seguimos trabajando y seguimos en ese nivel de porosidad. Hasta pronto. Muchas gracias, María, y muchas gracias, maestro Miguel González, por compartir este espacio. Muy bueno, llegué tarde, pero muy interesante. Gracias. Acá venga, mira esto.